Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Los salesianos de la Iglesia Católica regentan esta institución para poner a los jóvenes que están en alto riesgo, evitar que sean atrapados por la delincuencia y formarlos como verdaderos ciudadanos. Esa es una labor social extraordinaria, pero de extraordinario costo también, y es necesario apoyarles para que esa acción social de la Iglesia Católica llegue a camino, o salga a camino, o llegue a los horizontes que se hayan trazado. Avenida Independencia, esquina General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar el programa con la elección del Papa, porque indudablemente que un Papa, todo el mundo sabe la influencia que tiene el líder espiritual de los católicos del mundo, que somos más de 1.400 millones de católicos que hay en el mundo, regados por todos los rincones del globo. Que siempre yo he dicho, señores, la Iglesia Católica, el Papa Francisco decía que no era una ONG, sino una institución religiosa que tenía que expandir la fe cristiana, la fe en Dios, bueno, el cristianismo, la fe católica, y darle fuerza a la Iglesia. Porque no hay duda que la Iglesia ha tenido descensos muy fuertes en la feligresía,
incluso en la formación de los sacerdotes. Es decir, las vocaciones sacerdotales han estado muy bajas también y ha tenido que ampararse muchas veces en los diáconos, en ese diaconado, que por lo menos son gente que ya están casadas, que tienen familia, porque el celibato, indiscutiblemente el celibato viene siendo una especie de freno para las vocaciones sacerdotales. Pero la Iglesia Católica, eso es como si fuera una multinacional. Las multinacionales tienen una marca que la venden en el globo, tienen presencia global. Pero asimismo la Iglesia Católica, con un líder máximo, porque los musulmanes tienen muchísimas facciones y líderes religiosos y ahí se matan uno con otro. Incluso la misma religión católica y ortodoxo, pero los ortodoxos son independientes también. Porque, por ejemplo, aunque hay un patriarca, creo, en Constantinopla, en Estambul, pero la iglesia rusa ortodoxa tiene a Kirill. Ese es un delincuente, Kirill. Ese es el papa ortodoxo, pero ese es más rico que Putin. Y en llave de Putin, valida todos los crímenes de Putin. Pero la iglesia ortodoxa de Ucrania también está separada de la de Rusia y la de Serbia y Grecia, que son países que tienen religión ortodoxa o el catolicismo oriental. Pero hay muchas corrientes y otras iglesias, por ejemplo, los cristianos, los evangélicos no tienen un líder espiritual. Cada secta o cada línea de cristianos tiene una independencia unas de otras. Y así usted encuentra los episcopales o episcopalianos, los pentecostés, ¿cómo se llama? Los testigos de Jehová, están los de Salt Lake City, ¿cómo se llaman los americanos? Los mormones. Y bueno, y hay los baptistianos, sí, la iglesia bautista. Entonces son muchas gente que está dispersa y regada, pero la católica no, la católica es un liderazgo. Y además asiento, ese Vaticano es asiento de ese poder de la iglesia católica, indiscutiblemente. Entonces la iglesia católica, he dicho yo, funciona como si fuera una multinacional. Tiene una marca que se llama la cruz, ese símbolo que se vende, como se dice, en el mundo entero, ese nombre de Jesucristo y la cruz. Miles o millones de servidores que tiene la iglesia, monjas y sacerdotes, diáconos, todos los laicos que también colaboran con la iglesia. Es decir, es una multinacional y con presencia global. La importancia es indiscutible. Entonces, hoy, o en estos días, vamos a llamarle así, el idioma italiano, que no es ampliamente distribuido en el mundo, sino que solo lo hablan en Italia. Tal vez algunas posesiones que tuvieron en Etiopía, creo que tal vez puedan hablar un poco de italiano por ahí, muchos argentinos, que la descendencia, casi la mitad de la población argentina deben ser italianos. Y así se regaron por el mundo los italianos, pero se adaptaron a los idiomas de cada país. Pues el italiano es un idioma poco hablado. Sin embargo, en estos días, la palabra italiana más conocida, y yo pienso que se distribuyó por el mundo, es la palabra fumata. Todo el mundo esperaba la fumata y sabía lo que era la fumata, o saben lo que es la fumata o la humareda en español. Pero fumata es la palabra, pienso yo, más conocida del italiano. Y así estuvimos pendientes los católicos. Hoy han escogido los cardenales al cardenal Robert Francis, Prevot y Martínez.
ahí está el nuevo Papa, el nuevo líder de la Iglesia Católica. ¿Quién ha triunfado? Él, como cardenal, un hombre que viene de la misma, diríamos, de la misma estirpe de Bergoglio, un hombre que solamente de norteamericano tiene, que nació en Chicago, en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, tiene 69 años, estuvo incluso por aquí, fue en La Vega, le dieron un pergamino en una oportunidad, me mandó un amigo, mírenlo ahí, jovencísimo. Eso es en La Vega, los agustinianos, porque él es agustino, de los monjes agustinos. Entonces, eso es en La Vega, aquí en República Dominicana, siendo él muy joven, Prevost y Martínez. Pero bien, el Papa es hijo de franceses, o de padre francés y madre española. Es una personalidad que está, diríamos, de la latinidad, porque franceses y españoles venimos de lengua latina. Entonces el hombre es de la latinidad. Nació en Estados Unidos, pero más de 30 o 40 años lo ha pasado en América Latina. 20 años en Roma, es decir, familiarizado con otra sociedad latina también, los italianos. Pero en Perú, y fíjense que habla un español muy bien, está en Perú. 40 años, tiene la nacionalidad peruana, habla muy buen español y su mensaje fue dirigido precisamente a su diócesis allá en Perú. Muy bien. Yo le tengo que dar crédito a la agencia EFE, que ayer mencionó a Prevost como un papable. Y lo mencionaba en un trabajo que hizo la agencia EFE para los medios del occidente. Y mencionó a Prevost dentro de los papables. Porque él, a pesar de que es norteamericano y es el primer norteamericano, pero en Estados Unidos hay un 20% de católicos. Pero en América Latina hay un 42% de católicos. Sigue teniendo influencia porque es una de las zonas más importantes del catolicismo, somos nosotros, el área de América. Pero se pensaba en Tagle, el filipino, porque el filipino era una persona muy de confianza también del Papa Bergoglio o del Papa Francisco. Y Francisco en una oportunidad dijo que el futuro de la iglesia estaba en Asia, de la iglesia católica. Se pensó que Tagle podía ser. Pero la agencia EFE mencionó al cardenal Robert Prevost, señalándolo como que es peruano de nacionalidad, que la obtuvo en 2015. Aparece entre los papables, probables papables, en el cónclave que se celebra desde hoy en el Vaticano. Eso decía ayer la agencia EFE. También tiene la nacionalidad peruana que obtuvo en 2015, tras pasar una parte de su vida religiosa en el país andino. Bien, ahora, uno cree que no hay, que en esa elección papal no hay derrotados. Hay derrotados. El primer derrotado, pienso yo, que ha sido el trumpismo. Y me voy a explicar por qué. Aquí decíamos nosotros el día pasado que Bergoglio, el Papa Francisco, cuando enfermó, no cuando murió, cuando enfermó gravemente, decíamos nosotros aquí, la lucha de la ultraderecha europea y la ultraderecha norteamericana representada en el trumpismo, principalmente en Steve Bannon, que lo mencioné mucho aquí, porque Bannon es el representante ultraderechista, una especie de sionismo católico se le llama también al tipo, y él es de los dirigentes del MAGA. Pero la ultraderecha europea también ha sido derrotada. ¿Por qué? Porque Salvini, el jefe de la derecha italiana, la AfD de Alemania, y el cardenal Gerhard Müller, que yo lo mencioné aquí, que fue un hombre enemigo del Papa Francisco.
Y Francisco lo defenestró de la curia romana. Igualmente sacó de circulación a Robert Bulker, norteamericano, íntimo también del señor Bannon. Igualmente Robert Salat, que yo mencionaba, ese señor que lo voy a mostrar ahí, que es el cardenal guineano. Ese señor es una persona muy influyente. Escribió un libro junto con el Papa Benedicto XVI. No recuerdo si es Cielo y Tierra, algo así, pero lo voy a buscar ahora. Ese Robert Salat, uno de los hombres más oscuro del Vaticano, porque está unido a los grupos de derecha de Europa, principalmente a Salvini y al grupo de Vox y de Marine Le Pen en Francia. Robert Salat representa una especie de cuña del trumpismo allá en el Vaticano, pero el Papa Francisco también lo defenestró y lo sacó de la curia. Ese Robert Salat, que se pensaba también que por su influencia, y yo mismo lo decía aquí, podía ser una persona tan influyente que se pudieran dar situaciones en que saliera Papa una persona cercana a él, o como ellos estaban luchando con su candidato, ya lo podemos ver. El candidato del trumpismo que fue Dole, Timothy Dole, el cardenal de Washington, o un cardenal que estuvo muy de cerca en el Vaticano, pero que el trumpismo jugó a Timothy Dole. Nunca jugaron a Robert Prevost, porque Prevost lo tenían como un pro Francisco, un pro Bergoglio, un papa humilde, sencillo. Este señor también es de la línea de la solidaridad con los inmigrantes, en los mismos principios de igualdad del Papa Francisco, su humildad franciscana. Entonces, ese señor Robert Prevost no era del trumpismo. El trumpismo salió perdedor en esta escogencia porque jugaron a Timothy Dole. Claro, yo que siempre he seguido estos temas, pero tengo un libro que me voy a permitir mostrar ahora. Y le voy a pedir a Eric que me conceda moverme y a mis amables televidentes para tratar de conseguir este libro, que lo tengo por acá. Intrigas y poder en el Vaticano. He hablado de este libro de Vicent Lozano. Vicent Lozano es un catalán, trabajó para TV3 catalana, más de 20 años en el Vaticano. Es una persona que conoce el Vaticano. Este libro yo no sé si ponerlo como un libro blanco o un libro azul, porque como un libro blanco, bueno, retrata todo lo que ha pasado, yo digo, en los últimos 50 años ahí en el Vaticano. O un libro azul que tal vez no sean creíbles, porque los papas y la curia vaticana dicen que son muchísimas mentiras y que son inventos y cosas de esto. Uno no sabe. Pero, repito, la fuente, Vicent Lozano, es un periodista considerado muy serio. Y yo voy a ser honesto, ojeé este libro completo. Lo he leído, pero me puse a ojearlo buscando el nombre de Robert Prevost Martínez, buscándolo entre el grupo de pedófilos y de curas mundanos, cardenales mundanos, cardenales pedófilos, cardenales depredadores como McCarrick, el cardenal de Washington. Un cardenal que el Papa Francisco lo sacó de circulación porque el Papa Francisco fue duro con la pederastia e incluso hizo un congreso para conocer la pedofilia en la iglesia. Todos esos depredadores, y esa es la pura verdad. Entonces,
McCarrick, el cardenal de Washington, también fue defenestrado por depredador de niños y niñas y mujeres y monjas, porque ahí hay un Me Too de las monjas. Ahí en África, la gran cantidad de sacerdotes, y Milingo fue uno de ellos, que han embarazado a las monjas e incluso la han infectado de SIDA. Y eso es un escándalo que hay en la Iglesia Católica, y yo me imagino que Robert Prevost tendrá que enfrentar eso, porque Bergoglio no pudo con todo. Esa es la pura verdad. Pero ese es uno de los grandes temas que se van a discutir en esa iglesia de ahora, esa Iglesia Católica, indiscutiblemente. Entonces, ese señor Robert Prevost va a seguir enfrentando esa curia rebelde, esa curia corrupta que hubo ahí, y que Bergoglio, no hay duda, que descabezó mucho de esa gente. Vamos a ver qué va a pasar. Él es un hombre de 69 años, tiene por delante muchísimos años de papado, a menos que sea afectado por una enfermedad grave, que lo saque de circulación, pero es un hombre de vida tranquila. No sé si ha sido un gran fumador, porque muchos curas son fumadores y eso les afecta a los pulmones y todo. Pero parece un hombre tranquilo, de vida, no hay duda que fue de vida norteamericana. Los norteamericanos son gente más tranquilo con los vicios, hay que decirlo así, o con los vicios alcohólicos principalmente, o de fumar. Entonces él se ve un hombre de salud buena, se ve muy bien. Vamos a ver qué va a pasar en el Vaticano con el Papa León XIV. Y yo he hablado mucho de León XIII, pero vamos a una breve pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Pues bien, señores, yo hablaba de las bajas
que hay en la feligresía católica. Y uno se pone a ver el mismo país, República Dominicana, hace 30 o 40 años. Nosotros éramos 90% católicos en República Dominicana. Hoy quizá esté en un 57 o un 55, un 57% de la población dominicana es católica. Es decir, que el catolicismo ha ido en América Latina y el Caribe. Era un 90%, eran católicos hace 50 años. Hoy no es así. Hoy el 42% de los latinoamericanos, América Latina y Caribe, es que somos católicos, solo un 42%. Es decir, que la Iglesia Católica está jugando a esta sociedad latinoamericana, que hay que incrementar el catolicismo y las vocaciones sacerdotales, indiscutiblemente. Y yo creo que eso influyó para que siguiera la doctrina Bergoglio o del Papa Francisco como latinoamericano. Y este señor es más latinoamericano que norteamericano, repito. Y no tiene las malas costumbres de un Raymond Burke o de un Theodore McCarrick, depredador número uno, gente que fueron protegidos por el propio Juan Pablo II y por Benedicto XVI. Y eso taparon muchas cosas que destapó el señor, el Papa Francisco, que en paz descanse. Pero bien, vamos a tener, creo, un buen Papa, un hombre de buena cultura, experiencia además con la justicia social de la Iglesia Católica. Perú es un excelente laboratorio de donde se aprende muchísimas de las cosas problemáticas que tienen los seres humanos, principalmente la discriminación con esos indígenas y todo aquello, y la pobreza de Perú. Él combatió a Fujimori, le llamaba la atención, porque Fujimori no era fácil con esa delincuencia también. Es decir que Prevost es un excelente selección de los católicos. Y el nombre de León XIV, qué bueno, porque León XIII, señores, yo he hablado mucho de León XIII aquí, precisamente porque el Papa León XIII, Papa egregio y uno de los papas más importantes en todos los siglos de la Iglesia, León XIII, óigase bien, el hombre que enfrentó el manifiesto comunista, lo enfrentó León XIII con Rerum Novarum. Yo me acuerdo que yo hablé de esa encíclica aquí, precisamente sobre el trabajador, porque el marxismo explotó con fuerza en Europa y la Iglesia ya para 1897-98 estaba el problema primero también el sionismo, el antisemitismo, y esa semilla de los marxistas, del comunismo, y el Papa, señores, para la época no había ni sindicatos. Entonces el Papa León XIII con Rerum Novarum lo que promocionó fue el sindicalismo, la defensa de los trabajadores, los códigos laborales, cambiar ese régimen esclavista que había León XIII. Pero para nosotros, señores, sirvió de árbitro con los haitianos, siempre nuestros adversarios más incómodos y siempre los más difíciles vecinos de los cercanos, que es el más lejano de los cercanos, que es Haití. Fuimos nosotros en 1896 representándonos la figura también republicana o república, ese repúblico que fue don Emiliano Tejera, que yo he invitado muchas veces a que lean esas memorias que presentó don Emiliano Tejera, aquellos puntos que le planteó con claridad, defendiendo el derecho de la República Dominicana ante el uti possidetis que alegó Haití, que ocupó de hecho terrenos que estaban delimitados desde los tiempos de Aranjuez. Y ellos se hicieron de la vista gorda, como se dice, se metieron y herniaron el territorio nacional con más de 8,000 kilómetros desde La Caoba, San Miguel de la Atalaya, Belader,
todos esos terrenos que pertenecían a nuestra colonia española de la época, lo usufructuaba Haití de hecho. Y en el gobierno de Heró hubo que ir a ese arbitraje que representó León XIII para nosotros dirimir el problema de hecho y derecho con respecto al uti possidetis con los haitianos. Y don Emiliano Tejera, repito, que hay que ver la joya que escribió don Emiliano desde los tiempos de Barrio Nuevo, señores, y Enriquillo, la firma de ese tratado, de ese pacto, en 1500 y algo largo. Y esa defensa de don Emiliano, los haitianos, ¿qué hicieron? Boicoteaban ese encuentro porque sabían que no tenían razón, porque de derecho éramos nosotros los dueños de esos terrenos. Y ellos los reclamaban como de ellos por el asunto ya del hecho de estarlo ocupando, una suerte de uti possidetis. Pero León XIII, Papa egregio, repito, se incomodó y nos mandó a salir de allá del Vaticano y decidió no seguir arbitrando esa litis entre haitianos y dominicanos. Pero don Emiliano Tejera, que era un hombre integérrimo, demostró allí con derecho, con buena justicia y con buenos argumentos que República Dominicana era la verdadera dueña de esos terrenos y no Haití. Y los haitianos, sabiéndose vencidos, complicaron el asunto de tal forma que el Papa León XIII se vio en la necesidad de cancelar el arbitraje. Eso ha sido Haití con nosotros, una necedad todo el tiempo. Lamentablemente, que hoy vi en el homenaje o en el reconocimiento que le hicieron al presidente Luis Abinader en Washington, y el señor Marco Rubio, que el presidente se reunió con Marco Rubio, recibe a Abinader premio al liderazgo, cuestiona aranceles, muy bien. Presidente defendiendo el país, excelente. Sin embargo, en esa reunión con Marco Rubio, yo veo una nota aquí. Recordó que el gobierno ayudó a frenar la migración ilegal de Haití a Estados Unidos. Y yo dije eso aquí, recuerdo. Cuando vino Marco Rubio, que nos halagó tanto con buenos mensajes, con la fortaleza diplomática, República Dominicana va muy bien, lo ha hecho muy bien, con Haití, con respecto a Haití. Dije yo aquí, tomemos con pinza esas declaraciones o esos elogios de Marco Rubio, porque Estados Unidos dice que nosotros hemos hecho una buena política haitiana en la República Dominicana, que nos hemos portado muy bien con respecto a toda esa crisis en Haití. Esos elogios, decía yo aquí en esa oportunidad, y lo recordarán mis amables televidentes, hay que tener cuidado porque pueden ser regalos envenenados. Porque Marco Rubio querrá decir que nosotros lo hemos hecho muy bien porque impedimos que toda esa haitianización se desplazaran los boat people para las costas norteamericanas. Y eso es lo que él le reconoce a nosotros, mientras nosotros recibimos 3 o 4 millones de esta gente aquí, de esta escoria que no ha llenado y que ha convertido esto en un verdadero sumidero, evitó los boat people para Estados Unidos. Porque si esa gente no encuentra esta válvula de escape cómoda para acá, se hubieran lanzado al mar y pasara lo mismo que hizo el Papa Bergoglio en la isla de Lampedusa, lanzándole flores a la cantidad, los miles de muertos ahogados ahí en esos mares, tratando de cruzar el Mediterráneo y llegar a Europa. Entonces, veo que el presidente le confesó a Marco Rubio y a la prensa, recordó que el gobierno ayudó a frenar la migración ilegal de Haití a Estados Unidos. Claro que nosotros fuimos la válvula de escape o la válvula de compensación de ese caos que hubiera jalado para Estados Unidos si no encuentra una República Dominicana abierta con esa frontera, imagínense ustedes, y los visados.
Entonces, por eso es que Manuel Fermín ha estado siempre escéptico con la política migratoria del gobierno del presidente Luis Abinader. Ahora, con esta cita que se le han hecho a los expresidentes buscando un consenso, hasta los mismos tienen dudas. El propio expresidente Fernández ha dicho que no quiere ser vagón, ni quiere ir a firmar lo que el gobierno está haciendo, porque él entiende que debe haber una agenda más amplia o mejor conocida o más pragmática o más práctica o más, qué sé yo, que beneficie más a la República Dominicana probablemente. O seguramente, no probablemente. Entonces, esa política migratoria del gobierno, he dicho yo, lo que primero torpedean eso son los de adentro del gobierno, porque todo un colectivo completo que tiene el presidente ahí. Entonces el presidente necesita a esta gente ¿para qué? La Cancillería nombrando cónsul en Francia y ministros consejeros haitianos en Naciones Unidas. ¿Y quién ha visto esto? ¿Quién ha dicho que República Dominicana, usted sabe lo que tiene una representación como Julio Ortega Friel, nosotros cuando Trujillo, es una vergüenza decir que cuando Trujillo teníamos la mejor representación diplomática de este país y que en República Dominicana no hay diplomáticos para que nos represente gente de verdadera etnia dominicana? Y tiene que surgir un haitiano nombrado por el propio presidente Abinader a sugerencia de un canciller que usted no sabe lo sinuoso y lo gris que es eso allí. ¿Qué busca el gobierno dominicano? ¿Con qué nos atrae? ¿Cómo nos invita a los dominicanos? Eso es traicionar el país. Llevar a una persona de origen haitiana a la ONU, que es un organismo que tiene un comportamiento antidominicano, y llevarlo ahí y que a representarnos a nosotros como quien dice, pero ahí también Danilo Medina mandó un pro haitiano allí, un apellido Fiallo a la OEA, ya recuerdo yo. Pero ese gobierno fue pro haitiano. Y la prueba es que ahora mismo anda huyendo. La huida es lo que ha dado el PLD de Danilo Medina. Ese mismo mesianismo que tiene él de mesianismo, pero con esta visceralidad con que maneja ese liderazgo de su partido y la confrontación con sus adversarios, como fue el caso de Leonel Fernández. Y ese señor Fiallo, me acuerdo, enemigo de la República Dominicana, bueno, nombrado allí en la OEA. ¿Y cómo es posible que el presidente Abinader acepte que el canciller le nombre a esa gente, lo sugiera esos nombramientos? Eso es grave. Entonces uno tiene que dudar de esta política migratoria porque tiene todo un colectivo montado en el gobierno. Y esas cosas no hay duda que ponen a uno. Y fíjense cómo, porque la mejor forma de confesar el error, como se ha dicho, es confrontándolo con la verdad. Mírenlo ahí como sale a flote ahora. Dice el presidente, no, nosotros le ayudamos a Estados Unidos a evitarle esa caída para allá. Entonces la cogemos nosotros. Por eso entiendo que teníamos hasta razón de no aceptar los elogios del secretario Rubio como un éxito de nosotros cuando era una verdadera derrota para el país. Lo que estábamos nosotros haciendo, trabajando, como se dice, para el inglés, como se acostumbra a decir, lamentablemente. Así es que han sucedido las cosas. Bien, en Europa, señores, el señor Putin, bueno, celebra o conmemoran mañana en Rusia la derrota de la Alemania nazis. Una conflagración que trajo, bueno, decenas de millones de muertos en Europa, en el mundo, porque en los mares de aquí también perecieron muchísima gente, torpedeados los barcos mercantes, torpedeados por los submarinos alemanes, y todo, aquí murió todo el mundo, y en el Pacífico la guerra con Japón, tremenda. Es decir, fue una conflagración mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces en Rusia se conmemora mañana, porque el uso horario
indiscutiblemente que la diferencia con Alemania y Rusia, el uso horario en Rusia es una hora, creo más, son horas más. Entonces el armisticio se firmó para que entrara en vigencia, creo que a las 12 de la noche del 8 de mayo. Pero allí caía 9 de mayo, parece, que no sé. Pero es un problema de uso horario. Y se conmemora el 8 en Alemania. Los alemanes son conscientes que ese régimen nazi fue un caos. Pero además fue una dictadura para los propios alemanes, para los demócratas alemanes. Fue una verdadera dictadura. Entonces había que salir del nazismo. No todo en Alemania eran pronazis. Bien. Rusia, aquí en Alemania se invitan todas las democracias de Europa y de América que asisten a esas conmemoraciones. Sin embargo, hoy por el problema que hay con Ucrania, la invasión de Ucrania y la agresividad de Rusia, que ha sido un país sumamente agresivo y se comporta como los nazis, pero ellos dicen que los nazis están en Ucrania. Y se echan los bombos, como se dicen, los elogios de que por ellos se le ganó a los alemanes. Sin embargo, se echan ese elogio como si fueran ellos los únicos. Y no es verdad. Y nosotros dijimos aquí, o hemos dicho todo el tiempo, que Rusia venció a los alemanes por la ayuda norteamericana y el propio Trump se lo señalaba o se lo enrostraba, con razón, porque Estados Unidos aportó todos los materiales de camiones, trenes, combustible, motocicletas, comida, para que el ejército de Rusia pudiera ayudar o ayudarse a combatir, claro, el grueso de esa maquinaria bélica alemana, que fueron como 2 o 3 millones de soldados que lanzó Hitler hacia Rusia, indiscutiblemente, que murieron mucha gente ahí, más de 20 millones se estima que murieron en la Unión Soviética, y eso es muy grave. Uno sabe que fue una cuota muy dura para Rusia. Pero Alemania también se debilitó por el frente occidental, porque si no se manda esa invasión por Normandía. Imagínense toda esa maquinaria bélica cargada sobre Stalin. Desaparece Stalin. Sin embargo, ese frente occidental liberó a Francia, pero debilitó a la Hitler, que tuvo que concentrar esa aviación de él, tuvo que concentrarla atacando y sus fuerzas terrestres atacando la invasión de Normandía. Entonces Estados Unidos aportó soldados, aportó material militar y le aportó dinero, comida, combustible, motocicletas, camiones, balas, municiones, tanques de guerra, de todo a la Unión Soviética para que ayudara a vencer a Hitler. Estados Unidos fue el gran aporte, lo hizo Estados Unidos, pero Ucrania perdió 5 millones de civiles y 3 millones de soldados perdió peleándole a las huestes de Hitler. Y hoy son los malos de la película para los señores de Rusia. Vamos a seguir con el tema, pero vamos a una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos
den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, mientras Alemania conmemora su capitulación de ese régimen nazis, lo conmemora invitando a demócratas. Entonces en Rusia se conmemora invitando a dictadores. Oigan por dónde que andamos. Y ese señor, el genocida de Rusia, quiere hacerle ver al mundo, yo no sé qué, que los nazis todavía están ahora concentrados en Ucrania. Cuando Ucrania lo que está haciendo es un papel estelar que ha tenido que recomponer la guerra moderna, porque Ucrania era imposible que se pensara que se adoptara tan rápido, adoptara las tecnologías militares de Occidente, las más avanzadas, y se la aplicara en la guerra a Rusia y tenga detenido a ese ejército monstruoso que es el ejército de Rusia, y lo detuvo y lo rechazó a base de buena tecnología y buena disciplina militar, los ucranianos. ¿A quién invita el genocida de Rusia? A Xi Jinping, dictador de China. A Lukashenko, dictador de Bielorrusia. El señor Orbán, dictador de Hungría. Al señor Vučić, dictador de Serbia. Todo esto, en Serbia hubo que llevar a Milosevic, un expresidente, y varios de sus comandantes, llevados a la Corte Internacional de La Haya por crímenes de guerra, en Bosnia y Herzegovina, y en Croacia, y en Kosovo incluso. Entonces, esos son los grandes invitados, pero allí también tiene refugio el señor Omar al-Bashir, buscado por la Corte Penal Internacional, crímenes de guerra en Darfur, en Sudán. El mismo Bashar el-Assad, esos son los invitados del genocida de Rusia. Bashar el-Assad, los iraníes, los ayatolás iraníes, que son criminales también muchísimos. El de Corea del Norte, el señor Kim Jong-un, ¿quién es más? El señor Maduro, de los invitados de primeros asientos, delincuente latinoamericano, se robó las elecciones y el poder se lo ha usurpado en Venezuela. El Castrato, con 65 años de gobierno autoritario y hambreador en Cuba. El Ortegato de Nicaragua. Esos son los grandes invitados de la democracia de Rusia. Explíquenme ustedes, ¿qué conmemoran hoy allí? La derrota de los nazis con la ayuda de Occidente, la ayuda de Estados Unidos, pero la niegan. Y siempre dijimos nosotros aquí, ¿por qué el genocida de Rusia y sus amiguetes se oponían a la ayuda norteamericana a Ucrania y a la ayuda europea a Ucrania para vencer al genocida de Rusia, que los atacó en forma violenta? La ayuda era mala para Ucrania, pero la ayuda era buena para Stalin, para vencer a Hitler.
Es decir, toda una hipocresía y un cinismo propio de esos regímenes, como han sido los regímenes comunistas, los regímenes fascistas y esos regímenes antidemocráticos, dictatoriales y de dirigentes del todo y únicos, como el señor de esa Rusia. Bien, entonces tenemos, la verdad que ese caso del YC, señores, hoy el periódico Listín Diario trajo esta foto dramática. Todos los muertos, hoy se cumple un mes. Ahí están los fallecidos. Eso es una página verdaderamente dramática. Primera página, el Listín Diario trajo todas las fotos de los fallecidos, lamentablemente en esa tragedia. Hay que ver, uno ve cierto, como si eso estuviera como encallado, pues ese caso. No sabemos cuáles son los experticios de los materiales que se hay en eso, que se conoce de eso, que ha hecho el Ministerio Público. Vimos que se incautaron o se expropiaron los terrenos donde funcionaba el YECC. Pero hay muchas interrogantes. ¿Qué es lo que va a pasar con este señor? El dueño, ¿quiénes son los dueños? ¿A quién es que hay que reclamarle? ¿Él es único dueño, el señor es para allá? ¿O quiénes son los dueños? Si tiene socios, ¿quiénes son? ¿Qué es lo que hay allí? Y hay un mes y no se sabe nada. O por lo menos, lo único que se ha dicho es que se expropió el terreno, o se ocupó el terreno donde funcionaba el YECC. Pero fíjense todo esto, 233 o 34 fallecidos en esa tragedia, que no es cosa pequeña. La gente espera respuesta, los familiares, y quieren ver más bríos, más agilidad en la investigación de este caso. Repito, eso se ve ahí como encallado. Hay otros casos de la justicia que no hay duda que llama la atención, una serie de policías, las medidas de coerción para operaciones especiales, juezas concediendo facilidades a narcos, concediendo facilidades a policías que fueron acusados de dejar huir a un narcotraficante en Jarabacoa. Una coerción, váyanse para su casa. ¿Y cómo es esto? ¿Qué está pasando en la justicia? Por lo menos hubo una juez que fue no sancionada, sino pedida su recusación por el Ministerio Público, concediéndole salida al señor Gómez, el caso del Intran, una cosa que eso como si fuera un relajo, la justicia en el país. Y esas cosas van enervando a la gente. Les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, su blog La Pregunta. Están ocurriendo cosas graves y conviene advertirlas en forma simple. Esa advertencia de Marino Vinicio Castillo, repito, cuidado con quienes nos advierten de los peligros, que son peligrosos. Eso es lo que opinan muchos adversarios y enemigos de esa voz firme, alta y clara de Marino Vinicio Castillo, esa pluma que condena también a los fascinerosos, a los traidores de la patria y a todos esos depredadores de los bienes públicos. Esa pluma siempre ha estado alerta contra esas manos criminales de la salud de la República Dominicana. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.